Google no está en contra de la regulación de la inteligencia artificial. Nosotros consideramos que hay que regularla, que hay que tener un marco regulatorio que permita seguir innovando. Lo que vemos, leemos, ya no sabemos si es real o fabricado. Desinformación ha existido toda la vida, que vivimos en una época donde las plataformas están permitiéndote llegar a millones de personas, están permitiendo a otra persona llegar con un contenido que es un contenido que es engañoso. ¿Cómo crees que construimos confianza en la comunicación de hoy? Generar un escenario de conversación sobre el nuevo mundo en el que vivimos. Hoy, en el ADN del éxito, tengo el honor de conversar con una de las voces más influyentes en el mundo de la comunicación, Anaís Pérez Figueras. Es la directora de comunicación de Google para España, Portugal y Grecia, y además una activista comprometida con la diversidad, la equidad y la inclusión. Desde muy joven, Anaís descubrió el poder de las palabras y la importancia de los mensajes que inspiran confianza. Tras una etapa como periodista en España y México, en 2007 se unió a Google, donde ha liderado durante más de 15 años estrategias de comunicación en un entorno global, complejo y en constante cambio. En nuestra conversación, Anaís se muestra no solo como una profesional brillante y estratégica, sino también como una líder cercana, vulnerable y profundamente humana. Su experiencia nos enseña cómo comunicar con propósito, cómo construir confianza en la era de la inteligencia artificial y cómo liderar desde la autenticidad. Esto significa que hay cosas o tecnología que nosotros nunca vamos a desarrollar porque no está en beneficio de toda la sociedad. Definitivamente los beneficios son mucho más grandes que las cosas negativas. Que los usuarios tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial es una herramienta, no es un fin. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Anaís, vivimos en un mundo en donde lo que vemos, leemos, ya no sabemos si es real o fabricado. En un mundo lleno de desinformación, fake news, deepfake, ¿cómo crees que construimos confianza en la comunicación de hoy? Yo no sé si estoy 100% de acuerdo con esa asertividad. Creo que estamos en un momento de cambio y estamos en un momento de inflexión donde tenemos que ejercer más que nunca el pensamiento crítico sobre la información que consumimos y el contenido que consumimos. Pero creo que al mismo tiempo hay empresas, y Google lo está llevando a cabo, que trabajan y se esfuerzan cada vez más por crear herramientas y sistemas que identifiquen contenido generado, por ejemplo, por inteligencia artificial, ¿no? Si tú a día de hoy coges una foto y utilizas Nano Banana para editarla, tienes una marca de agua en la parte de abajo a la derecha, para que se identifique que eso es una imagen generada por inteligencia artificial. Pero también tienes SynthID, que es una tecnología creada por DeepMind que permite identificar fotos o imágenes generadas con inteligencia artificial a una escala muchísimo más profesional y técnica. Y también tienes SynthID Detector, que permite a cualquier persona que tenga acceso al programa poder verificar si un vídeo o qué partes del vídeo, por ejemplo, o de la imagen están hechas con inteligencia artificial. Y luego creo que hay otras herramientas mucho más accesibles para el público diario. En el buscador puedes utilizar acerca de esta imagen para ver e informarte sobre el contexto y las características de una imagen que estás viendo y que te diga la procedencia. No es lo mismo utilizar acerca de esta imagen y que la imagen esté tomada por Reuters, ¿no? que esté tomada por cualquier persona de la calle, para que tú valores la veracidad de esa imagen que hay detrás, ¿no? O acerca de este resultado. O, por ejemplo, ahora los creadores de contenido, tú lo sabrás muy bien porque también eres creador de contenido, dentro de YouTube se les obliga a identificar con una etiqueta qué contenido está generado con inteligencia artificial. Y luego hay muchos mecanismos también técnicos para controlar cómo poder retirar contenido cuando el contenido es dañino, cuando el contenido es ofensivo, cuando el contenido es spam, cuando el contenido es engañoso. O sea, hay muchas técnicas que se ponen a disposición, tanto externo como que las compañías desarrollan internamente, en este caso Google, para que el usuario acceda a un contenido de calidad, sobre todo. Porque
Al final a nosotros nos interesa que el usuario, cuando accede a Google o cuando accede a otra plataforma que sea de nuestra compañía, tenga una buena experiencia de usuario. Si no, se van a la competencia y te has quedado sin usuario. Eso es así. ¿Qué ocurre? Que hay una corresponsabilidad en todo esto. Es decir, las plataformas no generan contenido, lo generan unos creadores o lo generan unas fuentes de información, y tú lo que haces es dar acceso a esa información, sea del contenido que sea esa información, con sus, obviamente hemos dicho, limitaciones, porque hay limitaciones en cuanto a términos de uso, por los cuales hay determinado contenido que no se puede subir a la plataforma o que estará penalizado si se sube a la plataforma, ¿no? O será retirado si se sube a la plataforma. Pero ¿qué ocurre? Que en un mundo en el que se genera tantísimo contenido todo el rato, creo que no vale únicamente con generar herramientas que los usuarios podamos tener a nuestra disposición para analizar o contextualizar aquello que estamos consumiendo, sino también tener esa parte de pensamiento crítico, de saber discernir si aquello que estamos consumiendo tiene valor, no lo tiene, de dónde procede, quién es la fuente, por qué esa fuente está produciendo este contenido, etcétera, ¿no? Hay muchos etcéteras detrás. Y ese es un trabajo muy activo que tiene que hacer el propio consumidor o consumidora, y me da igual si es en un contenido en una plataforma o es en un medio tradicional o en un podcast o en una newsletter. Es que me da igual, al final tenemos que intentar trabajar a nivel educativo, y nosotros lo hacemos. Por ejemplo, lo trabajamos mucho con FAT, que es una asociación que forma a jóvenes en el ámbito estudiantil, para que desde pequeños sepan desarrollar ese pensamiento crítico y analizar de dónde viene la información y por qué estoy consumiendo esto. Y hay un interés detrás de por qué yo estoy consumiendo esto, ¿no? Y creo que si esas dos áreas no se conjugan y no conviven, no seremos lo suficientemente exitosos. O sea, tiene que haber una parte de responsabilidad de las compañías tecnológicas, pero tiene que haber una parte también de corresponsabilidad en la parte educativa, para que cada vez seamos más capaces de discernir aquello que vemos y aquello que consumimos. Entonces, en eso estamos, en esa transición. Y que cambia el mundo muy rápido en la época en donde estamos viviendo presente. Cambia muy rápido. Vemos cambios en cuestión de 6 meses, por decir algo, a veces más rápido. Cuando veníamos acostumbrados a cambios de 10, 20 años, de ciclos de 10 años, hablemos de los 80 para acá, antes de 20, 30 años. Pero los cambios vienen muy, muy, muy rápido. ¿Cómo hace Google para ponerse tan rápido a la vanguardia de esto y poder a los creadores de contenido? Porque yo entiendo lo que tú decías. YouTube al final es una plataforma que nos permite a todos los creadores de contenidos de todo el mundo subir contenido, informar, y a ustedes son ese marketplace de contenido. Y luego la pregunta que te estoy haciendo, que parece como injusta tirársela toda a Google o a las otras grandes empresas de tecnología, ¿cómo regulan todo esto? Pero es sumamente complejo, por eso me fascina y por eso te lo pregunto, porque es fascinante cómo una empresa como Google tiene que hacer tanto para estar a la vanguardia, para poder controlar todo este contenido que es del mundo, no es de Google. Claro, yo creo que hay que dividir esa pregunta como en dos partes. La primera es sobre la evolución tecnológica, cómo haces para estar a la vanguardia y cómo haces para hacerlo desde la responsabilidad, estar en la vanguardia, que yo creo que el concepto de responsabilidad dentro de la evolución tecnológica que estamos viviendo es clave. El otro es qué medidas pones dentro de plataformas como YouTube para que haya manera de controlar contenido que sea contenido que puede infringir las políticas y los términos y condiciones, pero además que pueda ser dañino, que pueda ser ofensivo, etcétera. ¿Y qué herramientas tienes para que eso no suceda o suceda lo menos posible, o cuando sucede y se nos notifica poder reiterarlo inmediatamente? Creo que son dos mundos distintos. Entonces, sobre la primera pregunta de cómo aceleramos el progreso tecnológico y cómo lo hacemos de una manera que sea responsable. Yo creo que aquí la clave es que Google lleva desarrollando inteligencia artificial 20 años.
Antes era Machine Learning, luego fue inteligencia artificial, luego fue inteligencia artificial generativa. Es una evolución de muchísimos años y, de hecho, los Transformers, que son la parte técnica que consolida lo que hoy conocemos con inteligencia artificial, nació de Google. Es decir, llevamos muchos años investigando y desarrollando tecnología en base a nuestras investigaciones. Pero nosotros fuimos la primera empresa en 2018 que crea un código ético de desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Y esto qué significa? Tener una serie de preceptos por los cuales tú quieres desarrollar tu tecnología de inteligencia artificial y qué límites tiene que tener esa inteligencia artificial. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial que Google ponga a disposición de las personas tiene que beneficiar a toda la sociedad. Esto significa que hay cosas o tecnología que nosotros nunca vamos a desarrollar porque no está en beneficio de toda la sociedad, ¿vale? Entonces, esto es un código ético que nace en 2018 y que desde 2018 ha ido evolucionando conforme también ha ido evolucionando la sociedad, obviamente. Pero luego tú desarrollas modelos que tienen muchísimas análisis, limitaciones y comprobaciones de que esos modelos algorítmicos que luego van a dar vida a un Gemini 2.5 Pro o el siguiente que venga, son modelos que son capaces de ayudar a la sociedad a desarrollar creatividad, investigación, etcétera, pero que también están limitados. No son modelos que pueden hacer cualquier cosa. Sí, todavía no hay lo que llaman superinteligencia. Pero bueno, iría un paso antes de superinteligencia. Es decir, son modelos que nosotros sabemos que el uso que los usuarios podrían potencialmente hacer de la inteligencia artificial a veces puede ser dañino. Dañino para sí mismos, dañino para la sociedad. Nosotros trabajamos en, antes de sacar un modelo fuera, hacer todas las pruebas y estreses necesarios, internos, pero también validados con profesionales del mundo de la psicología, de la salud, técnicos, etcétera, externos, para que los modelos sean modelos seguros y no sean modelos que inciten a desarrollar determinadas cosas o que puedan ser utilizados para no el bien social o no el bien común, ¿vale? Y luego se publican papers o artículos sobre los análisis que hemos hecho de nuestros propios modelos, las cosas que han funcionado, y se comparte externamente para que se audite también por toda la comunidad de científicos y tecnólogos que no son de Google, o sea, que pueden luego evaluar cuáles son los test que nosotros hemos hecho internamente para que un modelo salga, sea eficiente, pero sobre todo se haya desarrollado éticamente desde la responsabilidad, donde también entra toda la parte de sesgos, ¿no? Que yo creo que es algo que también le interesa mucho a la gente, porque cómo se trabaja para que los modelos eviten los sesgos, ¿no? Y todo eso tiene una parte de trabajo detrás, ético y filosófico, con expertos para que eso no ocurra. Y cuando ha ocurrido, porque los modelos nacieron imperfectos y siguen siendo imperfectos, no hay modelo perfecto, aunque diría que Gemini Pro 2.5 está entre los benchmarks que estamos analizando como a día de hoy el más capaz o el más potente, son imperfectos, y con imperfección quiere decir que alucinan, y las alucinaciones, que parece algo baladí, es algo que acompaña y que ha acompañado siempre a la inteligencia artificial y que a día de hoy sigue estando allí. Lo que es importante e interesante es, uno, trabajar desde el inicio en la creación tecnológica para evitar que esos sesgos se produzcan, formar a los empleados para que cuando están desarrollando la tecnología y los modelos entiendan qué son los sesgos y los sesgos inconscientes. No todos nacemos sabiendo qué son los sesgos porque tu educación, de dónde procedes, etcétera, ya te implementa, por así decirlo, una serie de sesgos que tú muchas veces no sabes incluso ni siquiera detectar, ¿no? Aun con todo y con eso, los algoritmos no son perfectos. Lo que tienes que tener es mecanismos para detectar cuando algo no está funcionando correctamente, como replegarte y decir esto no está funcionando, tenemos que introducir cambios para que no vuelva a pasar, o en este momento limitar esta funcionalidad, porque claramente no está teniendo el impacto que tiene que tener, ¿no? O está teniendo un impacto negativo.
Y yo creo que esa forma de trabajar funciona. También vuelvo a la segunda parte que hemos mencionado antes. Creo que los usuarios tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial es una herramienta, no es un fin, es una herramienta. Y esto es muy importante. Las herramientas nos permiten, como el bolígrafo que tú estás utilizando ahora, escribir. La inteligencia artificial te puede ayudar a generar ideas, a ser más creativa, a comparar cosas, a hacer análisis de profundidad de miles y cientos de datos para luego tú sacar una decisión, una opinión, dirigir hacia dónde quieres ir, ¿no? El bolígrafo en sí mismo no escribe la palabra, tú decides qué palabra quieres escribir con ese bolígrafo, tú decides cómo quieres que la inteligencia artificial te ayude a ti a conseguir tu objetivo y ese fin, ¿no? Pero hablemos de la inteligencia artificial como una herramienta, porque yo creo que eso también contextualiza muchos de los debates que se están teniendo. Eso por un lado. Y ahora me muevo al otro lado que hablas de los creadores de contenido. Yo creo que los creadores de contenido cada vez tienen a su disposición más herramientas de inteligencia artificial para desarrollar su propio contenido, que no solamente generar vídeos creados por inteligencia artificial, es que me ayude la inteligencia artificial a ser más productivo en la preparación de mi programa. Que me lleve menos tiempo tener que editar o tener que procesar determinada cantidad de información y que yo me enfoque a la parte más creativa. Que me ayude a que yo acabo de empezar y no tengo a mi disposición toda una cantidad de recursos para ayudarme a componer una música de introducción a un videopodcast. O que me ayude de repente a pensar cómo, si yo soy un creativo publicitario, por ejemplo, si tendría o no tendría sentido hacer este anuncio, cómo audiovisualmente quedaría antes de que yo me ponga a hacerlo. ¿Y tiene sentido que el impacto que va a tener? ¿Tiene sentido la inversión de trabajo que yo voy a tener detrás? Es que hay veces que pensamos en la inteligencia artificial otra vez como el fin creado y no pensamos tanto en las herramientas que me permiten desarrollar la creatividad para alcanzar el fin, que creo que son dos ámbitos distintos. Y yo creo que ahora estamos... Y creo que es la parte más interesante en la herramienta, como ese proceso que a mí me ayuda a crear y a generar ideas para incluso darme cuenta si son válidas y si tienen algún impacto o si no lo tienen. Porque el resultado, si está 100% creado con inteligencia artificial, tiene muchísimo trabajo detrás humano. Es decir, yo creo que la gente muchas veces, o los usuarios, nos pensamos que tú tienes un producto o una funcionalidad de inteligencia basada en inteligencia artificial y que tú vas a poner un frame de una imagen y que le vas a poner una frase y que a raíz de ahí eso se va a convertir casi en un largometraje, ¿no? O en un corto de 15 segundos que sea perfecto. Nada más lejos de la realidad. Creo que a día de hoy el trabajo creativo y profesional que hay detrás para que el resultado final con herramientas de inteligencia artificial de por medio sea óptimo, sea impactante, sea emotivo, haya llegado con el mensaje que tú quieres, etcétera, tiene mucho trabajo detrás, muchísimo trabajo detrás de gente que está escribiendo las acciones que quiere que la inteligencia artificial desarrolle, que es lo que se conoce como prompting, ¿no? O sea, mucho prompting, mucho prueba de error, mucho esto no está funcionando, vamos a volver a la edición primaria, etcétera. O sea, hay mucho trabajo detrás, porque no dejan de ser herramientas, pero la herramienta no te da el fin, que es el producto final que tú quieres crear. De acuerdo, pero hablando de esta última parte, primero que todo, gracias porque has hablado respondiendo en dos partes a la pregunta, pero se hablaron, yo creo que las palabras son sumamente poderosas y me quedo con un buen par de palabras que van a dar para hacerte preguntas que creo que es importante para la audiencia. Por ejemplo, entender qué es una alucinación. Yo creo que no muchas personas saben qué es una alucinación, pero vamos a ello. Me quedo con la última parte ahorita y te hago una pregunta sobre eso. Como creador de contenido, hace muy poco, la semana pasada, vi a un creador de contenido al que sigo y admiro haciendo con diferentes inteligencias artificiales, alguien con muchísima experiencia, o sea, todo el conocimiento que se pueda sobre la mesa para
codificar, entender. Entonces, de acuerdo contigo que hay un trabajo humano detrás de lo que voy a decir, el trabajo de esta persona. Pero esa persona en 36 horas hizo básicamente la réplica exacta de un anuncio de Adidas en donde sale Messi con inteligencia artificial, en donde Adidas se gastó 2 millones de euros en la producción de ese anuncio y millones de gentes empleadas para hacerlo, y él en 36 horas hace básicamente lo mismo. Me estás diciendo que copió una idea. Para demostrar, claro, ahí vamos, bien. Vale. Entonces copia una idea. Es interesante bien, eso, ¿no? bien, estoy totalmente de acuerdo y ahí vamos en la misma línea, bien, 100%. Entonces copió una idea para demostrar que con inteligencia artificial puede hacer una producción igual o mejor que 2 millones de euros gastándose en una producción de cine para un anuncio de Adidas. Claro, pero entonces yo creo que hay que abrir otro debate, que no es el debate de la inteligencia artificial como sustitutivo de, pero cómo la inteligencia artificial me ayuda a ser más productivo en. Bien. Que creo que son dos debates distintos. Así, correcto. Él al final no, tampoco, y yo tampoco lo creo, no estoy en el discurso de la inteligencia artificial nos va a sustituir y es el fin del mundo. Yo estoy de acuerdo contigo de que la inteligencia artificial es una herramienta. Y lo que estamos viendo en este ejemplo es cómo podemos ser más productivos. Entonces él, como creador de contenido, lo que decía o concluía era, este es el presente futuro. Esto en 3 años cualquiera lo va a poder hacer. Y eso es algo bueno. Ahora, la diferenciación va a estar, y lo mencionaste varias veces, en lo creativo y la cantidad de ideas que tú puedas y el prompting que le des a esto, porque es una herramienta, ¿sí? Sí. Pero cambian bastante las reglas del juego. O sea, yo a Adidas, perdón que estoy mencionando a Adidas o cualquier ejemplo X, no tengo ninguna asociación con la marca, yo a esta marca le voy a poder vender este anuncio producido, este creador de contenido, por, me lo invento, 50.000 euros, cuando le costó 2 millones de euros. Entonces, los precios van a cambiar mucho. Las cualidades de los creadores de contenido van a cambiar mucho. No es ni bueno ni malo, simplemente es el mundo cambiando y te tienes que adaptar a ello. Entonces, la producción sí, y es lo que, y aquí creo que es más mi pregunta, y era algo que tú decías mucho. Hoy, más que nunca, lo que necesitamos son creativos, pensadores, gente, y él decía, en mi equipo de creación de contenido, decía, yo lo vengo diciendo hace 5 años, y la gente se burlaba de mí. Dentro de mi equipo tengo una persona que literalmente se dedica a tener ideas, a generar ideas. Hagamos esto, yo creo que esto, por esto del mercado, y es un creador de ideas, y le pago por eso. Ese es su trabajo. La gente se reía. Hoy en día, las empresas de marketing y de creación de contenido están buscando este perfil. Sí. Porque es el camino, que era lo que tú decías, creatividad, ideas. Claro, pero... Y herramientas y herramientas de inteligencia artificial para producir. Claro. Sí, es que creo que al final en todas las revoluciones, sea la que sea, la tecnología siempre ha supuesto una disrupción y hemos tenido que estudiar cómo adaptarnos a esa disrupción y cómo fortalecer nuestras capacidades para convivir con esa disrupción tecnológica. Mi madre trabajaba en una fábrica de rodamientos para coches, llegan nuevas máquinas, entonces siempre tiene que haber alguien que adapte sus capacidades cognitivas para saber cómo programar esa máquina, trabajar con esa máquina, que va a dar un mejor servicio para que el producto final tenga una mejor calidad, porque manualmente no se podía hacer, ¿vale? Entonces, creo que cuando hablamos, como lo que tú decías, de creación, creo que hay una serie de pasos que son importantes a dar. El primero es que la tecnología en sí misma efectivamente es una herramienta que tenemos que adaptarnos a saber cómo utilizar y a sacar el mayor partido. Y eso no afecta únicamente a la parte creatividad, que es uno de los elementos, yo creo que del que más se debate, pero que afecta también a cómo los profesores pueden utilizarla para invertir más tiempo en las clases y las tutorías con sus alumnos, o el médico de cabecera a reducir tiempo burocrático en torno a un 25% para enfocarse más en los pacientes y en vez de tener a 1 minuto por paciente, tener 5 o 10 minutos por paciente para analizar la dolencia que tiene. Entonces, yo lo que creo es
es que las herramientas tecnológicas nos ayudan a eficientar procesos y a liberarnos de tareas que no son tareas que generen un valor añadido, sea creativo, sea de estudio, sea de investigación, sea de atención. Y yo creo que bienvenido sea que esto pase, porque yo en mi día a día, en mi trabajo, invertía mucho tiempo en hacer documentos internos, estrategias internas de comunicación, presentaciones, rellenar reportes, pero mucho tiempo, muchísimo tiempo. Ahora que yo utilizo la inteligencia artificial todos los días en mi trabajo, desde hace intensivamente creo que como 1 año y medio, 2 años, reduzco ese tiempo para la mitad y tengo tiempo para pensar. Y cuando tú tienes tiempo para pensar y tienes el cerebro no ocupado con tareas administrativas, sino cultivado con una lectura, me voy a ir a dar un paseo porque igual esto me va a despejar y me va a permitir reflexionar, porque no tengo que estar haciendo todo este checklist de 20 cosas cuando de repente pasan cosas extraordinarias. Y es que vuelves a sentarte en tu puesto de trabajo y con el cerebro enfocado en algo que es creativo o en algo que requiere mucha atención y análisis, de repente encuentras soluciones a cosas que antes igual no encontrabas, o encuentras nuevas ideas, o encuentras que has pensado de una manera distinta, o que has sido capaz de atender una conversación, 100% atender una conversación y aprender algo nuevo. Y yo creo que sin obviar el cambio transformacional de la inteligencia artificial que está teniendo en nuestras vidas y que va a tener para todos nosotros. Es decir, diría que ahora más del 50% de los empleados simplemente del sector público está utilizando ya de alguna manera u otra la inteligencia artificial en este país. Si en una década o en 10 años lo abrazaran a su máxima expresión, estaríamos hablando que la productividad solamente en el sector público aumentaría un 9%, que se corresponde como a unos 7.000 millones de euros que se podría capitalizar en invertir en otra cosa porque esas personas estarían generando otras tareas de valor. Pero para que esto ocurra van a pasar 2 cosas. Una, que tenemos que entender que el cambio está aquí, que tenemos que adaptarnos a ese cambio y que tenemos que prepararnos para ese cambio. Y esto pasa con el creativo que es publicitario, que ha trabajado en un anuncio y tiene que invertir muchísimo tiempo para tareas que no tienen valor y que igual se podría haber reducido el precio, el coste del anuncio por X, Y, Z porque hubiésemos metido procesos más eficaces, porque de repente tú tienes a una persona que está pensando en esto pero al mismo tiempo colaborando con otro equipo. O sea, tendríamos que analizar cuál es la casuística de un anuncio que es carísimo frente a una producción que, bueno, yo he copiado porque no he tenido la idea, pero que la he podido generar en menos tiempo, ¿no? Creo que habría que analizar un poco el impacto, pero dicho esto, creo que todos tenemos y vamos a tener en los próximos años que acomodarnos a esta nueva realidad, que es que existen herramientas que disrumpen y que tenemos que entender cómo me puedo yo apropiar de ellas y de su valor para yo tener una vida mejor. Porque al final es... Y Google yo creo que lo tiene muy claro, es desarrollar tecnología para mejorar la vida de las personas. Y esto es mejorar que el radiólogo tenga más capacidad de analizar si de la ecografía que yo te he hecho en la mama vas a tener un cáncer o no, porque hay una inteligencia artificial que me está permitiendo analizar más rápidamente si ese bulto que tienes realmente es canceroso o no, hasta... soy un creador de contenido en YouTube o en otra plataforma y gracias a que tengo herramientas de inteligencia artificial estoy pudiendo crear productos visuales que impactan mejor con mi audiencia y me permite crecer y crear un contenido original porque yo estoy teniendo una idea original detrás que me ayuda de la tecnología para crear un producto que viene de mi pensamiento y de mi creatividad y de mi desarrollo. Y que, por cierto... he utilizado la inteligencia artificial, por ejemplo, para entender si tengo que escribir un mini guión porque es un corto, por ejemplo, que luego quiero subir a una plataforma audiovisual, para entender exactamente cuál era la ciencia en el siglo XVIII en España y qué mezclas hacían científicas y cómo si tengo que grabar un corto sobre eso... de repente tener una base historiográfica detrás que me permite hacerlo porque gracias a la inteligencia artificial he podido analizar
muchos datos, muchas casuísticas, etcétera. O sea, estamos hablando de que se nos abren muchísimas puertas, pero que al final vamos a tener que ser nosotros también quienes decidamos hasta dónde queremos aprender a utilizar y a compaginar la tecnología y la inteligencia artificial con nuestro día a día, qué partido queremos sacar de esa inteligencia artificial y cómo queramos adaptarnos. Y yo entiendo además que mira que hay una cosa interesante, que normalmente los pequeños creadores son más capaces porque el músculo así lo requiere, más ágiles de adaptarse, embeber y utilizar y estar al último día del uso tecnológico que probablemente grandes corporaciones que requieren de unos cambios transformacionales muchísimo más grandes para dar un determinado servicio o un producto final. Y creo que al final eso, la inteligencia artificial, las nuevas herramientas nos van a apoyar en los procesos. Y cómo de ágiles seamos en adaptarnos y absorber lo máximo en nuestro beneficio, yo creo que va a ser la clave. Que la gran duda que salta sobre esto, y creo que es parte de la pregunta inicial. Yo entiendo todos los beneficios de la inteligencia artificial y vivimos ya con ella, y la verdad que lo que hace, por hablar de Google Gemini 2.5, Nano Banana, es impresionante y tiene muchísimas... Yo lo utilizo todos los días y creo que para bien. Me hace ser más productivo, creo que puedo aportar valor como creador de contenido gracias a esas herramientas. Entonces, definitivamente los beneficios son mucho más grandes que las cosas negativas. Y no es trabajo de Google responder a la pregunta que hice, pero entonces, si no es de las grandes tecnológicas, ¿de quién es? Entonces, por ejemplo, en esta plataforma traje a algún experto en inteligencia artificial y hablaba de la implicación de los gobiernos en esto, pero hablaba de Europa trata de regularizar esto. Estados Unidos y China en una batalla por quién hace más inteligencia artificial y libre. Entonces, jugamos esos papeles. Entonces, ya lo llevo a la parte de Google y doy un ejemplo tonto que acabo de ver. Un video es X, pero un video de un oso atacando va a atacar a unos bebés y salta un gatito y hacen un miau, no sé, y parece real el video, y el oso se asusta y se va. Y esto pasa varias veces y el texto decía, la descripción era como ataques masivos de osos, hay que tener cuidado y hay que tener gatos para que nos cuiden a los niños. Sí. Era falso el video, creado por inteligencia artificial. Pero ves los comentarios de la gente y miles de comentarios de benditos los gatos o qué peligroso, no hay que dejar a los niños solos. Entonces, regreso a ese tema. ¿Qué responsabilidad recae? Ya respondiste tú. En cada uno de nosotros, de acuerdo. Claro, yo creo que hay dos partes. Una, yo creo que Google, y a la pregunta de la regulación, o sea, Google no está en contra de la regulación de la inteligencia artificial. Nosotros consideramos que hay que regularla. Que hay que tener un marco regulatorio, pero que hay que tener un marco regulatorio que permita seguir innovando. Es decir, que en cuanto tú analices cuáles son las limitaciones, se estudien los riesgos, se estudie cómo poder mitigar esos riesgos, pero al mismo tiempo esa regulación no bloquee de manera tan drástica el hecho de que tú no puedas seguir innovando o tú no puedas lanzar productos y servicios simplemente porque puede haber un potencial riesgo de... Que eso es lo difícil. Porque, claro, efectivamente ese equilibrio es difícil, pero es que nadie dice que sea fácil ni desarrollar tecnología ni regularla. Dentro de que las empresas, y yo hablo de Google porque no creo que todas operemos iguales, se desarrollan modelos, y creo que lo he repetido también varias veces, desde una responsabilidad absoluta. Es decir, se tratan modelos con códigos éticos, con autolimitaciones, con análisis de auditorías internas y externas de cómo funcionan esos modelos. Es decir, porque entendemos el poder de los modelos y, de hecho, dos de los directivos de Google, Demis Hassabis y James Manica, que son, uno de ellos además ha recibido un premio Nobel, son plenamente conscientes de los retos y de los riesgos que supone la inteligencia artificial en determinados contextos, y por eso yo me siento muchísimo más tranquila trabajando para una compañía donde hay dos personas que
hablan claro sobre eso y hablan sobre cómo se trabaja para evitar que eso pase con nuestras herramientas. Porque no creo que todas las empresas operen igual en este sentido. Eso por un lado. Y luego vuelvo a incidir. Creo que es clave el pensamiento crítico. Es decir, desinformación ha existido toda la vida. Lo que pasa es que vivimos en una época donde las plataformas, al igual que están permitiéndote llegar a millones de personas con tu contenido, están permitiendo a otra persona llegar con un contenido que es un contenido que es engañoso, que a veces puede ser spam, que a veces que puede tener una serie de elementos que consideraríamos que no sería óptimo para el consumo de todos los públicos. Pero yo probablemente, si veo ese vídeo que me he analizado de los osos y los niños y los gatos, digo, hombre, por favor, un gato, claro, un gato nunca se va a enfrentar a un oso, ¿no? Porque el oso probablemente pues, le pega un zarpazo y adiós gato. Entonces yo creo que también estamos viviendo en una sociedad donde necesitamos hacer un trabajo, una fuerte apuesta por un trabajo educacional para, desde las generaciones más jóvenes, saber identificar el contenido, lo que hay detrás del contenido y el contexto en el que se hace el contenido, ¿no? Creo y pienso que esto terminará pasando. Lo que pasa que, otra vez, esto no es solamente que Google lance un programa donde ya se han formado a miles de profesores y estudiantes en España. Esto es que haya un acuerdo y un consenso global, pero sí, estamos hablando de España, nacional, para que, al igual que les estamos ayudando y enseñando cómo utilizar una herramienta para producir una música o una imagen, les enseñemos cómo poder identificar y qué señales tienes para identificar que ese contenido es veraz, que no lo es, en qué contexto se está subiendo o quién lo está subiendo, quién es ese usuario, qué otro contenido ha subido antes, etcétera. Eso es parte del pensamiento crítico. Cuando yo hablo de eso es que tú tengas herramientas que te permitan analizar de dónde viene la procedencia de esa información y de ese contenido y cuánta credibilidad yo le doy a eso. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, durante la COVID hicimos un trabajo con Neutral, que es una empresa de fact-checking, que se llamaba el programa Vacúnate contra los bulos, porque había muchísima desinformación en cuanto a las vacunas, ¿no? Y entonces hicimos un trabajo con ellos para generar contenido, vídeos y informar sobre qué herramientas utilizar para poder identificar qué contenido era veraz, qué contenido no era veraz, porque había que repreguntarse 2 veces si aquella información que me estaba llegando era verídica o no, etcétera. O sea, creo que hay posibilidades, creo que hay herramientas. Lo que pasa es que tiene que ser un trabajo colaborativo. Esto no solamente las herramientas permiten o no permiten, es que si yo estoy viendo determinados vídeos, digo, bueno, pues claramente esto no es real. Claramente esto no, o sea, que hay señales que a mí me están llegando que esto no es real. Otra cosa es que yo lo quiera consumir como entretenimiento y quiera consumir un vídeo sobre unos gatos voladores. Bueno, pues digo, bueno, es que a mí me entretiene ver gatos voladores, pero ese contenido claramente no es real porque los gatos no vuelan, ¿no? De todas formas, digo, creo que el ejercicio es constante. O sea, ahí podríamos irnos a todos los ámbitos. Creo que no hace falta irse tampoco ni siquiera a las plataformas tecnológicas. De repente hay oleadas de personas que consideran que la Tierra no es redonda, ¿no? Y podríamos entrar en un debate donde, que aquí creo que hay que hacer un ejercicio como sociedad de... Hay personas que estudian y que tienen una carrera de estudios en ciencia, en física, que no podemos poner al mismo nivel que a otras personas que no están autorizadas para hablar de determinados temas con el mismo nivel de relevancia. No digo que no estén autorizadas a hablar, sino que no estén preguntar el uso de esa palabra, claro, autorizadas, ¿no? Porque si es el mundo libre, todos opinan. Y lo digo como creador de contenido que me opinan todos los videos. Pero hablo de contenido autorizado. Y cuando hablo de contenido autorizado es de dónde viene la fuente, o sea, de fuentes autorizadas. Y creo que antes de empezar la conversación estábamos hablando del tema de la salud, ¿no? Y cómo de importante es que cuando alguien busca información sobre una enfermedad o sobre una dolencia que tiene, o simplemente por investigación o por conocer más, cómo de importante es que tú posiciones contenido y resultados, y aquí estoy hablando ya de YouTube, estoy hablando de Google, del buscador,
que venga y proceda de fuentes autorizadas. Y a eso me refiero con contenido autorizado, ¿no? Porque al final estamos hablando de Perdón, que... ¿qué es específicamente? Porque no Claro. lo entiendo yo, perdón. ¿Fuentes autorizadas? Claro. ¿Cómo se define esa palabra? Bueno, pues fuentes autorizadas son organismos que son especializados en la materia. Por ejemplo, si estábamos hablando durante la COVID, que si tú buscabas sobre vacunas o sobre dolencias de la COVID, apareciese información del Ministerio de Salud. Ya. O que si estamos hablando de una enfermedad, se posicione la información o los vídeos sobre esa enfermedad que publican hospitales españoles. Por ejemplo, si estamos hablando de la búsqueda en España, Gregorio Marañón o La Paz. Pero ahí en comunicación no juega esto, el mundo en el que estamos viviendo, que nos permite como tener información o más información y más a la mano de expertos de la materia, un poco en la línea de lo que estás diciendo, pero no organizaciones, sino expertos en la materia. Por ejemplo, literalmente este podcast que hemos traído este lunes salió un episodio con el doctor José Hernández Poveda, por ejemplo, experto en longevidad, es un neurocirujano. ¿Dónde trabaja el neurocirujano? Él tiene su clínica propia en Mallorca, Barcelona, y está terminando de armar la suya en Madrid. Sí. Entonces, ¿es una fuente autorizada en esa definición? No, pero... Bueno, tendría el background o el certificado de ser médico. Claro. Especializado en neurocirugía. Hombre, yo creo que... Algo de conocimiento en longevidad. Claro, yo lo que creo es que también es verdad que siempre hay que poner una línea. Yo creo que se empieza por posicionar contenido de fuentes autorizadas, que sean fuentes autorizadas públicas, que estén validadas, es decir, un hospital como Gregorio Marañón o como La Paz, etcétera, tienen años de historia de trabajo. Pero eso no se limita ahí. Cuando estoy hablando de fuentes autorizadas, puede ser un médico que tenga titulación de médico y que desarrolle un contenido. Lo que pasa es que hay que tener también muchísimo cuidado en las descripciones y las titulaciones que se autopuede poner la gente dentro de las plataformas. Por eso digo que cuando hablamos de fuentes autorizadas y validadas es por organismos. ¿Vale? Es lo mismo que si estamos hablando del... información que pueda salir de Naciones Unidas frente a una crisis, ¿no? Que haya internacional. Bueno, pues querámoslo, ¿no? Son organismos internacionales que tienen validada una fuente histórica detrás. Entonces, creo que es verdad que siempre es un ejercicio que hay que hacer y que hay que revisitar constantemente, pero creo que cuando, por ejemplo, estamos hablando de fuentes autorizadas también, estamos hablando de que si... está pasando algo, pues sea en materias de incendios, por ejemplo, más allá de fuentes gubernamentales que puedan estar dando la información última sobre los incendios que han acaecido hace muy poco durante el verano en España, cuando tú buscabas en Google se posicionaba a medios de comunicación oficiales. Con esto me refiero a... El País, El Mundo, Telecinco, Antena 3, etcétera, etcétera. O sea, un largo etcétera periódicos y medios provinciales que estaban a pie de la noticia para saber qué estaba pasando con los fuegos. Es decir, hay que hacer siempre un equilibrio y hay que entender qué fuentes son las que son más factibles que aparezcan por el tipo de búsqueda que tú estás haciendo y por la información que están trasladando en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese ejercicio siempre hay que hacerlo, pero sobre todo lo que hay que hacer es un ejercicio de trabajo social, donde las personas cada vez seamos más independientes y capaces de discernir y valorar la calidad del contenido y lo que ese contenido me está transfiriendo a mí. O sea, es un contenido que a mí me está aportando algo, que no me está aportando nada, yo decido consumirlo y por qué decido consumirlo, ¿no? Y tener esa capacidad de discernirlo. Es lo que creo que es clave. Porque la tecnología va a seguir evolucionando y el uso que la tecnología, el uso que los usuarios van a hacer de la tecnología va a ser infinito. Es que a día de hoy no nos podemos ni siquiera imaginar hasta dónde va a llegar el uso que va a dar un usuario o un profesional a la tecnología, ¿no? Entonces, sí que cada vez creo que tenemos que ser más independientes en poder llevar a cabo ese juicio crítico. Claro, lo que tú decías, es una herramienta. Yo puedo utilizar este lapicero, voy a ser muy dramático y trágico, pero este lapicero para escribir o para apuñalarte. Entonces... Bueno, si alguien viese El Padrino, podría entender que fue un arma en algún momento, ¿no? Claro. Quiero decir, sí, es lo que estábamos hablando antes. Yo creo que eso es importante y sobre todo que creamos también yo aquí rompo una lanza
en favor de la sociedad. Creo que la sociedad es muy lista. Creo que somos, de verdad, como sociedad, tenemos mucha capacidad de aprendizaje, tenemos mucha capacidad de identificación. Creo que hay veces que nos falta tiempo. Y creo que en pro de una conversación positiva, un cierre positivo de este tema, creo que vuelvo otra vez al origen de cómo podemos utilizar la tecnología en beneficio para que yo tenga más tiempo. Tenga más tiempo de estudiar y así me dé cuenta de que la Tierra no es plana. Tenga más tiempo de estudiar y así me dé cuenta de que las relaciones tienen 3 etapas, como venía una de tus entrevistadoras hace poco y hablaba de la etapa de enamoramiento, valle y reparación, ¿no? Cómo yo tenga tiempo, por ejemplo, de haberme visto episodios de otras personas que han venido aquí para entender un poco la dinámica que tú tienes con ellos, que haya tenido tiempo de acabarme un libro esta semana, o sea, tiempo para dedicarme a cosas que me van a permitir ser más creativo, me van a permitir relajarme, me van a permitir tener conversaciones más interesantes o aprender cosas nuevas. Y que el tiempo, esta es mi opinión, lo más valioso que tenemos. O sea, bueno, claro, porque es finito. Y si estás. Y de acuerdo también con el mensaje positivo de las inteligencias artificiales. De verdad, mi discurso también, es así porque lo creo, que son una herramienta. Lo primero, definirlas como la definiste tú, una herramienta. Y creo que con muchas más cosas positivas que negativas. Pero si estoy tratando de hablar de las cosas, entre comillas, negativas, es por aprender de ello para ser aún más positivo. De verdad que no quiero ser negativo ni pintar esto como la tragedia, porque no la es. Y creo que está bien poner encima de la mesa los retos a los que nos enfrentamos. Pero mira, leía ayer un estudio bastante interesante de Ipsos. Es verdad que está focalizado en Estados Unidos, pero bueno, al final todo lo que pasa ahí termina llegando de una manera u otra, donde hablaba que casi el 60% de los jóvenes no les gustaba, no consumían contenido 100% generado por inteligencia artificial. Y creo que son datos interesantes, porque creo que hay una parte de eso, lo que hemos dicho antes, de esa creatividad, de ese arte, de ese humanismo, de esa conexión empática, etcétera, que no la desarrolla una herramienta. Y que cuando tú estás haciendo algo 100% creado con inteligencia artificial, hay elementos que todavía no son o no tienen esa sensibilidad detrás o no llegan a empatizar tanto. Yo me acuerdo que cuando los creadores de contenido, los youtubers, nacían en España, había algo muy interesante y es que los medios tradicionales, sobre todo los audiovisuales, no entendían el éxito que tenían cuando estaban en la habitación de su casa con vídeos de una calidad bajísima, haciendo unos efectos especiales a veces que eran pues bueno, que era muy quiche, ¿no? Había una parte ahí que decías, wow, no, o sea, era como ya desaparece, ¡pamba! Y se escuchaba hasta el sonido detrás, ¿no? Y eso conectaba muchísimo con la audiencia, porque era como, es que esto lo puedo hacer yo, es que esto yo me puedo meter en mi cuarto o puedo comentarlo con mis amigos, o sea, no hay una impostura, hay una... Yo soy esto es lo que me gusta, lo hago, me entretiene y conecto a través de ese entretenimiento contigo. Y eso es fascinante. Eso es fascinante porque no hay nunca ha habido una superproducción detrás. De ningún creador ha habido una superproducción detrás. Luego hay otros que se han especializado más o que han generado igual, bueno, más contenido porque podían hacerlo, bueno. Pero siempre había una parte ahí de manualidad que era muy interesante. Porque era algo muy natural y era defectuoso, no era perfecto, era defectuoso, ¿no? Es como cuando estás intentando hacer una foto y entonces igual una inteligencia artificial te uniría elementos y sería una belleza, ¿no? Pero tú estás viendo las imperfecciones, ¿no? Tú quieres las manchas, no quiero que me matices la piel, porque mi piel tiene manchas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una parte que es muy bonita de cómo nos seguimos aferrando a esa parte natural, ¿no? Y a esa parte de elementos que son asíncronos, ¿no? Pero que funcionan. Y eso
creo que nos hace muy interesantes como humanos, el que nos llame la atención esas cosas y que nos sintamos apegados a esas cosas, porque la realidad es que luego en nuestro día a día somos completamente imperfectos todo el tiempo, ¿no? Y aunque ansiamos muchas veces la perfección, luego te das cuenta de que no es posible. O sea, siempre hay elementos que hacen que esa perfección se rompa. Y creo que eso es muy interesante y los jóvenes tienden mucho hacia eso, hacia esa espontaneidad, hacia esa cercanía, hacia, bueno, al te transmito mis sentimientos, ¿no? Que yo creo que eso también es un debate interesante, ¿no? De, pues, ya no importa el romper a llorar o el decir hasta aquí. Y creo que eso da igual la tecnología que tengas, pero la tecnología es un altavoz que ha permitido dar voz a eso, ¿no? A esa imperfección y a esa belleza de los sentimientos. Es fascinante cómo va evolucionando la comunicación. Completamente de acuerdo contigo. Es fascinante ver cómo hoy en día se está valorando la genuinidad, ser genuino, vulnerable, cercano, más humano, imperfecto. Estamos como cansados el podcast se llama El ADN del éxito, pero lo quería llamar así porque cuando hago la última pregunta que te la haré, ¿cuál es el ADN del éxito para ti? Básicamente todas las respuestas son fuera de la perfección. Claro. Porque eso es lo que nos hace ser humanos. Y de ahí mi idea del ADN del éxito. No es un podcast de finanzas de éxito. Hace un tiempo hice una miniserie de religiones. Vino un líder religioso y me decía, mira, pero ¿por qué me invitas si yo no tengo éxito? Le digo, pero ¿cómo usted no tiene éxito? No, es que yo no tengo éxito financiero. Le digo, bueno, eso pues, para alguien será éxito, pero para mí no es éxito. O sea, usted ya nos contará y tendrá éxito espiritual y tal. Pero ¿por qué deduce que este es un podcast de finanzas porque dice éxito? Es un juego de palabras, ¿no? Que está ahí, pero que no es lo mío. ¿Crees que eso que comentabas de los jóvenes, que es fascinante el dato que dabas, crees que es algo que va a crecer aún más? Lo digo con lo que veníamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Definitivamente viene mucho más contenido creado por inteligencia artificial. Entonces, mi pensamiento es que si este estudio dice 60% de los jóvenes, esto va a tender a crecer más, o así lo quiero creer. Pero ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, como lo veo es que es interesante. Mira, nosotros en el departamento de comunicación, claro, hace ya un par de años empezábamos a desarrollar estrategias de comunicación muy enfocadas en audiencias. Hicimos un cambio un poco de modelo de cómo comunicábamos y qué comunicábamos y a quién se lo comunicábamos, porque es verdad que muchas veces nos enfocábamos en una audiencia, que era una audiencia a través de los medios de comunicación, pero muy tecnológica o que tuviese un conocimiento tecnológico, y la realidad es que la tecnología es muy horizontal, aplica a todas las cosas de nuestra vida, y empezamos a ver que necesitábamos acercarnos a las generaciones jóvenes, ¿no? Y a la generación Z, que se le conoce ahora, pero que luego será otra generación la que venga después. Pero ahora sobre todo a la generación Z, porque es una generación que ha nacido con la tecnología, es usuaria activa de la tecnología. Y nos encontrábamos en cómo de diferente y complejo era para nosotros acercarnos a esa audiencia, ¿no? Porque es una audiencia que nosotras que estábamos liderando, porque digo nosotras porque somos todas mujeres, liderando la estrategia de comunicación, éramos millennials. Y hay una gran diferencia entre la generación millennial y la generación Z, ¿no? En cómo consumen, cómo utilizan la tecnología, para qué la utilizan, cómo se acercan a las marcas. Entonces, bueno, empezamos a probar muchas cosas, ¿no? A probar cómo les hacíamos llegar la información, a través de qué canales. Y después de varios años, pero sobre todo después de 2 años, nos hemos dado cuenta de 2 cosas. Una, que los jóvenes hacen un alto uso de la tecnología, pero al mismo tiempo muchos de ellos, aunque pensemos que no, saben autorregular el uso que hacen de la tecnología, autorregular el consumo que hacen de la tecnología, ¿no? Ellos, de alguna manera, hicimos un estudio en toda Europa y también en España, y hay un alto porcentaje, más del 50%, que dice que hacen un uso de la tecnología, pero que saben controlar cómo la utilizan y saben cuándo parar, ¿no? Y que siguen teniendo, de hecho, como referencia a sus padres cuando tienen dudas sobre
qué consumo, si consumo este contenido, si es bueno o malo. Siguen teniendo esas conversaciones con sus padres, que me parece muy llamativo, ¿no? Que sigan siendo como la fuente de referencia. Pero al igual que creo que efectivamente son altos consumidores de la tecnología en cuanto a utilizarlo, en cuanto a la rapidez de usarlo, en cuanto a esa inmediatez de cómo entender de qué manera utilizar esta tecnología para hacer un vídeo, un escrito, lo saben hacer, bueno, 1000 veces mejor que nosotros. Creo que al mismo tiempo les interesa una cosa que es fascinante, que es la cercanía y la microsegmentación de momentos, ¿no? Y esto nos abrió a nosotros también un mundo, porque nos dimos cuenta que para acercarnos a ellos, y lo que le gustaba sobre todo a esta generación es que tuvieran momentos experienciales, donde ellos realmente pueden experimentar cara a cara y tocar y inmiscuirse y engullir la tecnología, pero de otra manera, ¿no? Y ver de alguna manera para qué les es útil a ellos esto, ¿no? Es decir, tú me estás presentando esta tecnología, pero ¿a mí en qué me va a ayudar? ¿En qué me va a mejorar? ¿Voy a ser más eficaz? ¿Voy a ser más creativo? ¿En qué? ¿No? ¿Cuál es el propósito de lo que me estás presentando? Y luego que fuesen cosas como pequeñas, es decir, eventos como experienciales, momentos en los que tú te acerques y te has parado a pensar qué les interesa a ellos, de qué manera les interesa consumir esa información, ese contenido, etcétera. Entonces yo creo que, bueno, diría que las generaciones jóvenes, no sé hasta qué punto se van a terminar, va a haber esa disyuntiva de me alejo, ¿no?, de esto que está creado tecnológicamente. Creo que no, creo que todavía hay un desarrollo muy alto en cómo ellos van a poder utilizar la tecnología para fines que todavía no sabemos, pero que seguro que son espectaculares. O sea, es que quiero pensar que dentro de 10 y 20 años, los que ahora son una generación Z, van a hacer innovaciones y descubrimientos de manera muchísimo más rápida en beneficio de la sociedad de los que ha habido hasta ahora, simplemente por el hecho de que haya tecnología que les permita hacerlo. Y que creo que lo que hay que seguir conservando es que ellos tengan y sigan teniendo ese interés por descubrir y que no sean consumidores pasivos, que sean consumidores activos en general y usuarios activos de tecnología. Y tengan esa capacidad de decidir qué tipo de tecnología quieren consumir, para qué quieren consumirla y qué propósito tiene esa tecnología y para qué me ayuda a mí. Hay un estudio que hace Reuters sobre el consumo de información de los jóvenes, ¿no? Y qué tipo de información consumen los jóvenes de 20 a 25 años, ¿no? Que es un núcleo ahí como que todo el mundo al final quiere llegar a ese núcleo poblacional, y de hecho los medios de comunicación tradicionales también, ¿no? Y lo que decían era 3 cosas. Una, que a la gente joven no le interesa la información que tenga sesgo político, le interesa la información que puedan consumir que les dé un valor de en qué me ayuda a mí, en qué me beneficia a mí, en qué me afecta a mí esto que estoy leyendo, esto que estoy consumiendo, que estoy viendo o que estoy oyendo. Lo segundo era, obviamente, algo que a ti no se te escapa, que es la información en vídeo. Y tercero, la información en audio. Porque consumen de otra manera y porque hay veces que consumen mientras hacen otras cosas, mientras van a otros sitios, mientras, ¿no? Que esos ya somos nosotros también, como millennials, ¿no? Somos nosotros, pero creo que ellos lo hacen de manera mucho más activa, ¿no? Sí. Y hay una parte interesante que luego salía de eso, y es que empiezan a consumir mucho medio o información local. Porque en la información local es donde pueden tangibilizar de qué manera, pues en mi barrio, en mi ciudad, en mi provincia, yo puedo sacar una ventaja de esto, etcétera, ¿no? Entonces te da muchas pistas de cómo se comportan. Son una generación, pues eso, que nacen con la tecnología, la utilizan, creo que tienen un alto conocimiento de cómo utilizarla y de cómo utilizarla bien. Creo que hay ejemplos que salen normalmente, que son los que son amplificados por los medios, que son malos usos que pueden hacer, pero creo que en general los jóvenes hacen un buen uso de la tecnología. Creo que el hecho de que hay veces que no comprendamos el contenido que hacen no está del todo mal. Yo creo que cuando yo hablaba de mi madre, de los creadores y los youtubers, teníamos este debate. Y era como, es que no lo entiendo. Luego, es que igual no hace falta que tú lo entiendas. Y es que igual si lo entiendes... Y no va dirigido a ti. No va dirigido a ti. Y por ahí es muy importante también el tema de las audiencias. ¿Qué canales utilizas
para llegar a qué audiencia es, quién es esta audiencia y cómo segmentas a esa audiencia y cómo te acercas a esa audiencia. Y eso para nosotros ha sido clave, el entender muy bien a qué audiencia nos queríamos dedicar y no hacer comunicación al peso, sino hacer una comunicación muy segmentada y muy específica para llegar con un mensaje clave que realmente impactara en esa audiencia que quiero llegar. Y para nosotros eso era el éxito, o sea, medir el éxito comunicativo, ¿no? Cómo he sido capaz de llegar a esta persona y llegar a estos 100.000, 10.000, 100, pero que con un mensaje muy concreto. ¿Crees que el camino de la comunicación va más dirigido por lo que estás diciendo, y estoy parafraseando, pero, y corrígeme si estoy mal, lo hago más como una afirmación, pero es una pregunta, la estructura que tiene que tener es más de nichos? Totalmente, totalmente de nichos. Es que creo que lo que ha permitido también la tecnología y las plataformas es que tú estés expuesto a mucha cantidad de información, pero a mucha variedad informativa. Y entonces haya muchos micronichos donde, de hecho, te diría que muchas veces nosotros comunicativamente no nos interesa tanto llegar al impacto de millones, sino llegar al impacto de audiencias más pequeñas, pero más fidelizadas a un contenido o a un tipo de contenido. Porque al final, en la volatilidad del mundo en el que vivimos, donde estás impactado por tanta información, por tantos canales, por tanto tipo de contenido, formatos, plataformas, a ti te interesa llegar a aquellos que están muy fidelizados a un determinado formato, a una determinada persona, a un determinado programa, a un determinado canal, porque es más auténtico probablemente la conversación que ahí se produzca. Es decir, a mí no me interesa solamente llegar a ti a través de una newsletter que tú consumas o a través de otro podcast que tú consumas, sino a mí lo que me interesa es ver luego qué reacción tienes tú frente a este mensaje que yo he trasladado a un creador, que sé que tú consumes a ese creador, que lo vas a ver y quiero entender un poco cuál es tu opinión. Y a mí me interesa que tú interactúes luego a través de los comentarios o a través de lo que sea, ¿no? De un hashtag o como sea que queramos medir eso. Y entender un poco cuál es esa conversación que se está teniendo, es positiva, es negativa, cuánta conversación hay, hacia dónde va esa conversación. Y eso lo puedes hacer en general y para nosotros nos sirve más en núcleos más pequeños, en esa microsegmentación que se hace. Y hablando de eso, entonces, en tu experiencia, Sí. para comunicar en los micronichos, ¿importa más la calidad o la cantidad de creación de contenido dentro de ese micronicho? Porque hablábamos antes, dabas el ejemplo completamente real de cómo conectamos o las nuevas generaciones conectan con ese contenido genuino, auténtico, genuino, vulnerable, humano, que se graba en el patio de su casa con muy poca calidad audiovisual, pero que las generaciones conectan muy bien y que lo he visto. Claro, yo creo que la calidad no tiene que ver siempre con la estética de la calidad. Creo que hay una parte de calidad de contenido de calidad. Y el contenido de calidad se puede trasladar en el patio de tu casa con muy pocas herramientas que te permitan hacer una producción como si estuviésemos en un estudio cinematográfico, pero cuyo contenido tiene muchísima calidad porque aquello que estás trasladando pues es una información que es potente. Bien porque lo hagas tú, bien porque sea una entrevista con alguien, bien porque se esté tratando una materia que es de actualidad o es de interés, bien porque se haga desde un punto de vista distinto. O que les gusta el lenguaje de este personaje, porque... Por eso mismo, cuando digo distinto, puede ser el tono, la forma, el lenguaje, etcétera. Que conecta con... Claro, y creo que es que hay veces que se trataba siempre calidad por esa superproducción de ese spot millonario y dices, bueno, cuidado, porque igual no le interesa a todo el mundo eso y me interesa más algo más natural, algo que realmente esté conectando con lo que a mí me interesa, con mis emociones o con algo que estoy estudiando, que estoy leyendo en ese momento. O sea, algo que me interese a mí como persona. Y por eso yo creo que la hiperpersonalización, la microsegmentación, etcétera, es hacia dónde va la comunicación. Y una comunicación, además, muchísimo más natural, relajada, directa, bueno, sin barreras, sin tapujos. O sea, yo creo que cada vez eso está más a la orden del día en todos los sentidos.
no solamente en la de los creadores, en las empresas, en todos los sentidos. Yo creo que vamos hacia eso, tenemos que tender hacia eso y tenemos que entender hacia una comunicación más, sí, más directa, más clara, más concisa y que aporte un valor, que tenga un propósito en sí mismo, que aporte un valor, que sea transformacional, que no sea un intercambio. Yo no te doy una información para un intercambio para que tú únicamente me des algo de vuelta. Yo te doy una información y te comunico algo porque eso va a generar una transformación en ti, bien porque vas allá pues, a poder hacer X, Y, Z, bien porque te va a generar un pensamiento, bien porque te va a hacer reflexionar, bien una transformación. Yo no sé si te pasa a ti, tratando de cerrar este tema, pero yo no sé si te pasa a ti, hablando de la generación Z, que no somos ni tú ni yo, pero lo vamos a llevar a nuestra generación, lo que tú y yo estamos viviendo. Yo no sé si te pasa a ti que cuando estás consumiendo en alguna red social, ves contenido que ya sabes, no dice en ningún lado y le quitan el logo de Nano Banana, porque lo hacen, pero que es bastante obvio que está generado con inteligencia artificial. Pero voy a dar contexto para saber de qué estamos hablando específicamente. Una foto de Jorge Cáceres, pero perfeccionada con inteligencia artificial. Soy algo narizón, pues que me quite un poquito la nariz fea, que me quite las manchas que tengo aquí en la nariz, que me ponga un poquito más de bronceado, que me ponga un poquito más delgado, que la iluminación sea mejor que la natural que tenemos aquí en el estudio y viéndonos tú y yo, y posteo esta foto. Sí. Yo ya, vamos a ver, no soy ningún experto, pero ya me doy cuenta, yo creo que la mayoría de gente, se da cuenta que es hecho con inteligencia artificial. A mí me genera un rechazo horrible. ¿Pero me estás hablando de inteligencia artificial o me estás hablando de Photoshop de los años 90? Porque es que... No, está hecho con inteligencia artificial, que podría ser cualquiera. Te estoy poniendo una broma encima de la mesa. Quiero decir que sí, pero... Que no estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando como de aceptación humana de lo falso. Sí, claro, pero... Y la pregunta es, ¿hasta qué punto eso realmente conecta o no conecta? La pregunta es... Con la persona que lo está consumiendo. La pregunta es una experiencia personal. Yo compartiendo de que a mí me empieza a generar rechazo porque es falso, porque está creado y no es la realidad. Y yo lo que quiero es conectar con la realidad. El mismo mensaje que estábamos hablando de la generación Z, pero aplicada a la generación nuestra. Sí. Que no sé si es algo mío o algo, por eso te lo preguntaba, si a ti te pasa. Ves un post en otra red social de texto y usa los emojis y las líneas de en medio de ChatGPT, perdón por hablar de otra, que ya sabes que es ChatGPT. Claro, por eso yo creo que en este nuevo mundo en el que estamos, donde hay muchos usuarios y usuarias que utilizan la IA o la inteligencia artificial o las herramientas para generar contenido, para comunicar, porque no deja de ser una manera de comunicar, ¿correcto? ¿no? Yo creo que, y por otro elemento que he dicho antes, de que la sociedad creo que somos inteligentes por naturaleza, o sea, creo que tenemos una capacidad enorme de inteligencia, yo creo que vamos a ver cómo ese contenido que no es de calidad, que no es de valor, que no aporta realmente nada, porque tú lo ves, o sea, ¿qué aporta un post que esté tan hecho y tan prehecho que a ti te genere rechazo? Eso ya es una mala comunicación. Si a ti te está generando rechazo, ya mi objetivo no está conseguido, ¿no? Si tú estás viendo una imagen que está tan editada o tan tuneada de alguna manera, ¿no? Que yo no me reflejo en ella, ya me está generando un rechazo y por lo tanto la estoy apartando. Yo creo que somos muy capaces de discernir en eso, ¿no? O sea, lo que es valor comunicativo y de lo que no lo es, ¿no? Y yo creo que aquí lo interesante es que, uno, sí, yo estoy de acuerdo contigo, para mí la naturalidad, la espontaneidad, la sinceridad, la honestidad dentro del mensaje comunicativo es lo que en general siempre prevalece. Me da igual si es una imagen o me da igual si es un post. Creo que tiene que haber cuál es tu voz detrás de eso. Cuando escribes un post o cuando escribes un comunicado o cuando estás describiendo una estrategia, o sea, ¿cuál es el objetivo que quieres conseguir? Y cómo llegas a ese objetivo y qué estrategia tienes detrás de ese objetivo, pero sobre todo, cuál es el propósito de todo eso. ¿Cuál es el propósito de que tú retoques tanto una foto que no seas tú?
que no te reconozcan. Porque la gente luego te va a ver por la calle y va a ver que tú no eres esa persona. Me imagino en este caso, en este ejemplo puntual, será aceptación, será ego, será Claro. me veo más guapo frente a la gente. Sí, pero es porque de alguna manera igual, no sé, esa persona está considerando que si es honesta, pues igual no le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces yo lo que creo que, y ahí creo que es donde reside lo importante, es porque yo considero que si edito o si genero un texto que no es mi texto, sino que es un texto generado por una máquina, ¿no? Donde yo le he dicho, escríbeme un texto sobre esto y pum, y lo he publicado sin revisarlo, sin darle una dirección, sin editarlo, sin nada, creo que eso va a tener más impacto que el hecho de que yo me presente tal como soy o escriba tal como soy, que no quiere decir que en ese proceso de la foto, en ese proceso del texto, yo no utilice la tecnología para que me ayude a mejorarlo. Que yo soy el primero en utilizarlo, 100%. Claro, y eso está fenomenal. Yo lo que creo es que hay veces que no es necesario comunicar tanto. Creo que hay veces que hay que comunicar menos, pero comunicar bien y comunicar con un propósito. Y muchas veces creo que como no tenemos un propósito detrás, comunicamos mensajes, me da igual en forma de imagen, me da igual en forma de texto, que no tienen ningún objetivo o que no tienen ningún fin o un propósito. Y entonces eso queda en el vacío. O sea, dices, y comunicas y queda en el vacío. ¿Y realmente cuánto impacto ha tenido? ¿Y qué conversación ha generado? Y como no ha pasado, pues dices, bueno, pero ya lo publiqué, ¿no? Y ya está ahí. Pero ¿y para qué lo comunicas? O sea, ¿por qué a veces sobrecomunicamos? No hace falta comunicar siempre. Hay veces que es mejor no comunicar, puede haber que estén otros comunicando y tú no comunicar, o hay veces que cuando comunicas realmente, de verdad, hacer un análisis y tener un pensamiento profundo de cuál es el propósito de mi comunicación y a dónde quiero llegar y qué quiero conseguir y qué beneficio va a tener esto para ti, que lo estás leyendo, que estás invirtiendo tu tiempo en leerlo, en escuchar este podcast, en consumir esa newsletter, o sea, qué beneficio. Y creo que sí que tenemos que hacer una reflexión todos, en general. Porque hay veces que no es necesario estar todo el rato generando información y hay veces que lo que hay que hacer es reflexionar más, pensar más y comunicar igual menos o de otra manera o en otro tiempo. Y creo que esa reflexión a veces no la hacemos porque las propias inercias de lo que hace la sociedad o lo que hace nosotros casi nos obliga a actuar así, ¿no? Y yo creo que sí que todo merece una reflexión y sobre todo merece entender cuál es el propósito. Y muchas veces eso no se hace. Nosotros tenemos que hacerlo cada semana. Estamos hablando, por ejemplo, yo te diría que en Google nosotros cada semana podríamos, si quisiéramos, comunicar 6 o 7 anuncios distintos cada semana, que terminamos reduciendo a 1 o 2 como máximo. Y dentro 1 o 2 a unas audiencias muy específicas. Porque a mí me interesa que eso llegue y tiene un objetivo y tiene un propósito, que llegue a ese núcleo o a ese grupo específico. Pero todo eso lleva un proceso de análisis, de priorización, de qué sentido tiene ahora, de si nos lo guardamos. Igual tendría que tener más sentido más adelante porque más adelante habrá otras funcionalidades. Entonces, igual paquetizamos, igual la historia es más interesante. O sea, hay que hacerse muchas preguntas cuando tú comunicas. Porque la comunicación al final, de alguna manera, cuando la haces y cuando hay una estrategia detrás, que yo creo que muchas veces falta estrategia en la comunicación y nos creemos que simplemente por comunicar vamos a cambiar el mundo y no tiene nada que ver con eso. O sea, la comunicación es estrategia 100%. El que tú decidas cuándo publicas tus podcasts, cuánto duran, a quién viene aquí, cuál es el formato que van a tener, etc. Todo eso tiene una estrategia detrás pensada, analizada, prueba y error. O sea, es un trabajo. Yo creo que esto es importante y muchas veces se hace poco. Muchas veces se comunica sin realmente entender ni hacer el análisis estratégico detrás, ni el propósito que quiero conseguir para mejorar la vida de la persona que va a recibir esa información. Estoy pensando, tenemos que cerrar porque sé que te tienes que ir, pero hay 2 temas que no quiero dejar de tocar, a ver si podemos abarcarlos y logro yo condensar un poco el contexto y la pregunta. Vivimos, creo, en un mundo polarizado, lo digo yo por cosas que también ves.
un poco en el comportamiento social y dentro de las redes sociales. Polarizados, y digo porque la actual comunicación a través de redes sociales, que sabemos que utiliza algoritmos, otra vez lo estoy diciendo yo y puedo estar equivocado, pero esos algoritmos lo que están creando es, si yo consumo producto tipo A, me da más de ese producto tipo A, por lo que dejo de tener como noción de que hay un producto B, o creo que el producto A es el único y mejor. Y entonces por eso polarizar. Y creo que empezamos a verlo en la sociedad como más opiniones de blanco y negro, sin tantos matices, que creo que la vida son matices de grises, no blanco y negro. Y esto puede llegar a ser muy peligroso. Y esto puede estar en distintas partes de la vida, que lo vemos otra vez en el comportamiento social de los últimos años. Entonces, la pregunta es, si esto es así y es parte de la comunicación, los algoritmos de las redes sociales, ¿cómo de tú, Anaís, cómo lo ves? Y luego cómo Google trabaja esto para ser responsable, que sabemos que lo es, pero cómo ayuda a no polarizar las cosas. Bueno, que vivimos en una sociedad tensionada y en una sociedad en la que hay mucha conversación polarizada. Yo creo que lamentablemente sí, creo que lamentablemente hay muchos elementos que no están vinculados a las plataformas, están vinculados a quién genera el contenido y qué tipo de contenido se genera para que se produzca esa polarización. Al final, las plataformas únicamente son sitios donde se consume contenido, pero no generan contenido per se. Sí, es el canal de información. Creo al mismo tiempo que los usuarios, y vuelvo a poner esta palabra solamente, y su inteligencia, de hecho, son capaces de entender que cuando consumen contenido a través de una plataforma donde hay mucho discurso polarizado y donde existe discurso del odio, terminan dejando de utilizar esa plataforma para consumir información, porque al final consumir determinado contenido muchas veces no te aporta ningún valor, y yo creo que los usuarios son capaces de discernir eso. Concretamente en YouTube, nosotros hacemos mucho esfuerzo por dos cosas. Uno, diversificar el tipo de contenido que existe, limitar y no permitir que exista contenido del odio y contenido que viole de alguna manera no solamente las políticas de la compañía y los términos y condiciones, pero sino que sea contenido que sea perjudicial para los usuarios, bien porque haya violencia explícita, bien porque hay discurso de odio, bien porque haya racismo, etc. Eso no se permite. Dicho esto, cuando se produce, hay mecanismos para que los propios usuarios lo notifiquen y nosotros lo retiramos. Una vez analizado, y además aquí entra un valor interesante, que no es solamente tecnológicamente analizado, sino también humanamente analizado. Hay una parte del valor del trabajo interno hecho por personas para decidir muchas veces si hay un contenido que se queda o que no se queda dentro de la plataforma. Y creo que tenemos que hacer todos un ejercicio, compañías y sociedad, para intentar tender hacia un equilibrio de pluralidad sin que exista la censura, porque creo que la pluralidad es importante para que tú no entres en burbujas de contenido,
Y hay mecanismos para hacer eso. Hay mecanismos donde nosotros, por ejemplo, se lanzó una funcionalidad hace ya tiempo donde limitan la cantidad de tus vídeos que ves sobre un determinado contenido y te expone otro tipo de contenido. Cuando hablábamos antes de fuentes autorizadas o de dónde procede la información, cuando hay determinadas búsquedas en la plataforma y en este caso en YouTube, nos aseguramos mucho en que exista diversidad en cuanto al tipo de contenido sobre una misma búsqueda, pero es un ejercicio constante, o sea, es un ejercicio constante. Y yo creo que efectivamente en los grises es donde está lo importante, no en los blancos y los negros, y creo que lo importante también es que los usuarios y los consumidores sean capaces, al igual que lo hemos hecho con los medios tradicionales y los que nos proveían de información, ser libres de decidir qué quiero consumir, cuándo quiero consumirlo, por qué lo consumo y qué contextualiza el contenido que yo estoy consumiendo y quién me lo está contando y hasta qué punto a mí esto me reporta un valor o no me reporta un valor, ¿no? Y creo que en YouTube concretamente, bueno, creo que YouTube, en un informe que sacábamos hace poco sobre los jóvenes y el consumo en YouTube, el 70% de los jóvenes utiliza YouTube para aprender. Entonces, bueno, hablamos muchas veces del consumo del contenido como un contenido siempre polarizado, un contenido altamente político, con una carga X. Bueno, es que igual no tenemos mucho conocimiento de el consumo que hace la generación joven o el uso que hace las plataformas para un determinado fin. Y cuando estamos hablando de un fin educacional, estamos hablando de matemáticas, de biología, de ciencia, manualidades, inventos, cocina. No solo, yo sé hacer, tal vez no la cualidad de tener esta conversación aquí tranquilos grabándonos, pero todo este escenario y cómo se hace un podcast, aprendido en YouTube, 100%. Pero Sí. no 90, 100. Sí. 100%. ¿Qué cámaras comprar? ¿Qué lentes comprar? ¿Qué luz poner? ¿Cómo poner los micros? Claro. ¿Cómo? Todo. Claro. Entonces yo creo que eso es importante, porque sin dejar de lado y sin obviar que existe o puede existir una polarización de contenido donde uno piense A, otro piense B y tú tienes que, decidir si quieres consumir ese contenido o no lo quieres consumir. Y obviamente siempre un contenido que, lo digo, no incita el discurso del odio, no sea un contenido violento, racista, xenófobo, etcétera. Y hay que hacer un ejercicio constante. Y las políticas se revisan constantemente para que cada vez sean unas políticas donde ese contenido no aparezca. Lo que pasa que es un ejercicio que nosotros hacemos, pero que también nos ayuda a la comunidad a hacer para identificarlo, y eso es importante, es que si no sería imposible, o sea, es imposible por la cantidad de horas de contenido que se suben dentro de la plataforma. Pero creo que en general se hace un buen trabajo, o sea, creo que hacemos un buen trabajo y que los usuarios nos ayudan a hacer un mejor trabajo todavía. Creo que en esa variedad es donde reside una esencia maravillosa y en esa capacidad de que tú puedas encontrar todo aquello que quieras en función de lo que necesitas. Necesitas aprender, necesitas montar un estudio, necesitas aprender a cómo hacer un buen café. Y creo que hay más uso de eso dentro de la plataforma de lo que nos pensamos y sobre todo mucho consumido por las generaciones jóvenes. Que lo preguntaba específicamente de YouTube porque soy consciente de lo complicado que puede llegar a ser, porque yo entiendo, si yo fuera ingeniero, que no lo soy, que si usuario A está consumiendo producto A, como algoritmo, yo le quiero seguir enseñando producto A. Entonces es difícil como YouTube, me pongo en el papel de YouTube, como decir, ¿cómo controlo, palabra fuerte, cómo controlo esto para que no solo empiece a consumir ese producto y se vaya del otro lado completamente y se me vuelva blanco o negro? Ya. Palabras fuertísimas que estoy diciendo como que fuera YouTube. Y por eso la complejidad. O sea, lo que estoy diciendo es, entiendo la complejidad y por ahí viene la pregunta. Y creo que se asemeja, detrás de cámaras hablamos de ser padres, se asemeja a ser un padre más restrictivo o más permisivo. ¿Y en dónde está ese equilibrio?
Pues mira que yo creo que el símil es muy interesante porque creo varias cosas. Una, que se trabaja mucho en los algoritmos para que los algoritmos evolucionen, aprendan y realmente generen patrones donde tú, de alguna manera, frente a las búsquedas y a las palabras clave que el usuario ha metido, seas capaz de ofrecerle un contenido diverso. O sea, eso no es inviable y de hecho se trabaja mucho sobre eso para efectivamente que haya múltiples tipos de contenido que tú le ofrezcas cuando hace una búsqueda. Y creo que luego hay una parte muy interesante sobre cómo trabajamos en productos y soluciones para, no diría restricción, pero comprensión y control, sobre todo más enfocado a la gente joven, del tipo de contenido que consumen. Nosotros ya hace años lanzábamos Family Link, que permite entender qué tipo de aplicaciones utiliza tu hijo o tu hija, cuánto tiempo está encendiendo o utilizando o no esas aplicaciones, cuántas veces enciende el móvil, cuántas veces la apaga. Es decir, cómo controlas el uso, consumo que hace tanto del dispositivo como de aplicaciones o de contenido que llevan plataformas. Tienes además incluso la posibilidad de una experiencia controlada dentro de YouTube para controlar qué tipo de contenido sí, qué tipo de contenido no, etcétera. O sea, existen muchas formas de tú saber y tú poder controlar de qué manera una persona, un niño, una persona joven hace uso de la tecnología. Pero luego creo que hay un tema clave aquí en todo esto. Y sobre todo más en la parte de la educación padres, hijos, hijas, ¿no? Uno es generar un escenario de confianza y de conversación sobre el nuevo mundo en el que vivimos, ¿no? Y al igual que antes se conversaba sobre cómo estábamos en el instituto y qué nos pasaba en el instituto, en la clase, con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestra pareja, etcétera, ¿no? Y bueno, tenías que tener un escenario de confianza donde tú poder trasladarle eso a alguien, a tus padres o a quien fuera, una persona mayor, un tutor. Creo que hay que empezar a tener esas conversaciones con nuestros hijos y nuestras hijas lo más pronto posible, porque reside en uno, la confianza que se genere por ambas partes para que a mí me cuente esa persona pues qué contenido está consumiendo, por qué lo está consumiendo, voy a consumirlo contigo, voy a interesarme porque a ti te interesa ese contenido, ¿no? Y yo darme cuenta de, bueno, igual es que aquí hay un elemento de interés para que mi hijo esté consumiendo, por ejemplo, no lo sé, cómo generar un estudio de grabación, igual es que le interesa de repente ponerse a hacer algo, ¿no? Y también porque creo que luego yo como padre o como madre tengo que hacer un trabajo y un esfuerzo por entender cómo funciona la tecnología. Es decir, yo no me puedo poner a tener una conversación con mi hijo o con mi hija sin saber yo cómo funciona esa tecnología. Y yo creo que esta es la parte un poco más abrumadora de todo. Es el tiempo que yo tengo que invertir como educador o como educadora para tener una conversación con mi hijo, incluso mostrarle a mi hijo muchas veces cuáles son los límites de esa tecnología, cuáles son los riesgos de esa tecnología, en qué manera se aplica. Entonces, como efectivamente yo esto no lo puedo hacer todo el tiempo y no hace falta que yo tenga el agobio de tener que hacerlo todo el tiempo porque la tecnología va muy rápido, sí que creo que es importante ese escenario de confianza. Y que mi hijo o mi hija me pueda venir y decirme, pues mira, he utilizado esta aplicación, mira lo que he creado. Y entonces yo abro una conversación. ¿Y con qué la has creado? ¿Y cómo la has hecho? Pues vamos a averiguar de dónde viene esto. Y creo que eso es fundamental para las futuras generaciones, o sea, las que vienen, ¿no? Las que están ahora viviendo en eso, pero también las que vienen, las que nos vendrán. Y bueno, al igual que mis padres estuvieron tiempo conmigo y me ayudaban y me recomendaban libros o películas o pasaba tiempo con ellos simplemente hablando, creo que tenemos que ponernos en el mismo escenario. Es un reto, pero es que tener un hijo o una hija a la que criar también es un reto. Y creo que hay que invertir tiempo. Si queremos realmente que tengan un conocimiento de un uso de la tecnología o de un consumo del contenido responsable. Porque es su responsabilidad también. Ellos van a ser creadores de la tecnología, van a ser innovadores, van a opinar sobre lo que consumen. Y tú quieres que tengan una opinión formada y que tengan una opinión contrastada. Y todo eso lleva un ejercicio. Pero también lleva un ejercicio de que tú te predispongas
a invertir ese tiempo con ellos, ¿no? Y hablamos otra vez un poco de ese pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico a veces nace del propio niño, de la propia niña, pero muchas veces es que los padres le inculcan, oye, ¿y has pensado de dónde viene esto? ¿Y por qué viene esto? ¿Y por qué te interesa esto? ¿Y por qué estás siguiendo a este creador y no a esta creadora? Y, bueno, ¿y dónde está esa labor? Que puede ser de los padres, de los profesores y de la sociedad en su conjunto. Gracias, Anaís, porque estamos regresando a un valor esencial en la vida, que creo que en esta plataforma, en 40 y pico, casi 50 episodios grabados, creo que no habíamos hablado tanto, pero el valor de la familia. Es Sí. el valor de la familia dentro de la sociedad, que también se habla mucho y que se ha perdido, tal. Somos trágicos siempre y los más grandes no quiero jugar ese papel de en mi época, cuando yo era Claro. joven, podía, no sé cuánto. Eso es horrible, la verdad que no quiero caer en eso con mis hijos, pero creo que estás mencionando ese gran valor de los valores dentro de la familia, de apoyar, de generar confianza. Y luego en la analogía que daba de papá YouTube, perdón, yo no sé si políticamente correcto decir eso, pero es un gran tecnológico, entonces es parte de ser papá YouTube tecnológico. Como tú decías, también tiene una responsabilidad sobre cómo transfiere, siendo una plataforma y un canal informativo, pero siendo responsable de cómo transfiere esa información. Y de verdad que no sé si en la conversación con mis preguntas puede sonar como desafiante a papá YouTube, pero no lo es simplemente admiración, de verdad, es admiración por lo que haces, porque YouTube al final son personas y Anaís es parte de ese grupo de personas. Me parece fascinante y me parece sumamente complejo, tal vez por eso lo pongo tan... Sí, es complejo y yo creo que aquí la tecnología nos ayuda muchísimo. O sea, yo creo que el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a identificar ese contenido de que hablábamos, pues que es engañoso, dañino, que me puede incitar al odio, etcétera, nos ayuda mucho a identificarlo, a retirarlo. Estamos hablando de que creo que solamente en 2024, casi medio año, se retiraron 8 millones de vídeos porque el contenido no era propicio para estar en la plataforma. O sea, hay una actividad constante en cuanto a cómo mejoramos lo que hay en la plataforma, y cuando hablo de cómo mejoramos es pues ese contenido de calidad, que no calidad técnica, pero de calidad de contenido, de diversidad, de voces, que sea un espacio de libertad de expresión, que sea un espacio donde tú te puedas sentir que puedes ser tú mismo o tú misma utilizándolo como ventana, pero es un reto constante el hecho de que ese ecosistema se mantenga, porque en general yo creo que la sociedad puramente tiende muchas veces a esos blancos y negros, los grises y los matices siempre han estado entre medias, pero yo creo que es una plataforma que sin duda ha abierto puertas a muchísima gente para abrirse, para darse a conocer, incluso con temas tan complicados como puede ser la homosexualidad, el movimiento trans, el movimiento queer, el racismo. O sea, estamos hablando de temas que son muy sensibles y que han tenido y que tienen cabida en esa plataforma y que han ayudado a mucha gente a debatir y a mostrar a otras personas cómo han sido capaces de llevar a cabo, por ejemplo, su transición, o de tener una conversación con sus amigos o con sus amigas sobre la homosexualidad o sobre la religión, y creo que eso es muy importante y eso es un valor muy importante. Y luego siempre obviamente hay que ofrecer mecanismos para que los creadores y las creadoras tengan en su poder la capacidad de controlar los comentarios, de flaguearlos, de notificar cuando está viendo algo inapropiado en la plataforma y que nosotros tomemos acción lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, yo creo que YouTube es una excelente plataforma para abrirte un mundo enorme, y siempre de verdad que me quiero quedar con esta idea de pensar que los usuarios y las usuarias somos capaces de verdad de valorar un contenido que realmente a mí me está beneficiando como persona, ¿no? Y me está ayudando a aprender algo, me está ayudando a descubrir algo, o me está ayudando simplemente a veces a desconectar de
el día que he tenido, ¿no? Y eso es muy potente. De verdad que vuelvo a reiterar mi agradecimiento por lo que hacen. Me parece completamente de acuerdo contigo. Y yo, el mayor uso que tengo de YouTube tal vez es educacional y luego entretenimiento, diría. Educacional porque consumo muchísimo podcast, por eso me dedico a esto. Y gracias a esos podcasts, a esos creadores de contenido, he aprendido muchísimo, he evolucionado muchísimo como persona a nivel personal, profesional, familiar. Eh, y YouTube como canal, como plataforma me lo ha permitido. Así que gracias por lo que hacen y completa admiración con todos los retos que han existido siempre, pero que en esta era de cambio tan rápido, me imagino que será diferente, simplemente diferente, y estarás entretenida viendo cómo comunicar todos estos cambios Sí. a nosotros como comunidad. Así que gracias por eso, gracias por estar aquí. Te hago la última pregunta en honor al nombre del podcast. ¿Cuál es el ADN del éxito para Anaís a nivel personal? Yo creo que seguir entreteniéndome y seguir divirtiéndome con mi trabajo, intentar ser lo más feliz posible en mi vida. También dejar espacio para a veces la pena, la nostalgia, el sufrimiento, para saber lo que es ser feliz, pero sobre todo seguir divirtiéndome mucho, que creo que es importante. La creatividad es clave para el futuro, para la vida, para imaginar. O sea, yo no me imaginaría un sitio o mi carrera y el éxito de mi carrera si no hubiese un componente creativo detrás. ¿Qué te hace feliz? Porque usaste la palabra, por eso lo pregunto. Sí. Bueno, pues a mí me hace feliz muchísimas cosas. Me hace feliz mi familia, me hace feliz mis amigas, pasar una tarde con mi madre cuando viene, me hace feliz ir al cine, me hace feliz tantas cosas. Es que para mí la felicidad es estar bien conmigo misma y compartir lo cotidiano con la gente que quiero. O sea, yo no pido mucho a la vida, pero eso no es poco. Compartir lo cotidiano con la gente que quieres no siempre es baladí, ¿no? Hablábamos a veces de las distancias geográficas, de a quién tengo cerca, a quién no tengo. Y yo soy afortunada porque tengo a la gente que quiero cerca. Y para mí eso es fundamental, compartirlo con ellos, reírme con ellos, llorar con ellos también, pelearme, reconciliarme. Para mí todo eso es parte de mi vida y me hace feliz, me hace sentir que estoy viva, que pasan cosas. Sí. ¿Querías una respuesta escueta? No, para nada, para nada. Me estoy dando cuenta, de verdad, por eso te estaba viendo así. No, me estoy dando cuenta que con la respuesta que acabas de dar, te lo prometo que podemos hacer un episodio, otro episodio, te lo juro, de otra temática, nada que ver con lo que hablamos hoy, pero definitivamente otro episodio sobre disfrute, felicidad, porque hablaste, lo pregunté porque cuando utilizaste la palabra felicidad, el principio y el final, tu medio fue la palabra felicidad, pero alrededor Sí. giraba todo disfrutar a través del trabajo. Sí. Entonces creí que me ibas a decir mucho como yo soy feliz literalmente haciendo lo que hago trabajando. Creí que esa iba a ser la respuesta y te fuiste más al lado personal. Entonces cambiaste del alrededor que me habías dado de disfrutar felicidad, lo cambiaste al lado personal y definitivamente lo que entiendo como mensaje final es toda tu vida. O sea, Claro, es el equilibrio. Es muy bonito ver que de verdad que disfrutes de tu trabajo. Porque yo alucino cuando alguien no está... Me ha pasado, pero en ese momento he tomado la decisión de salirme. Pero cuando ya no disfruto de algo, a mí no me cuesta mucho en la cabeza entender cómo puedes pasar años trabajando 8 o 10 horas al día en algo que no disfrutas. Es muy jodido. Ahora, entiendo que hay realidades distintas y hay necesidades. No quiero juzgar cada quien su realidad. Pero eso para mí ya no hace parte de la felicidad, que era lo que tú decías. Claro. Sí, para mí tiene que ser un equilibrio y indiscutiblemente están las dos cosas fusionadas, la parte laboral y la parte personal. Y si una de las dos no funciona, creo que hay que hacer un trabajo de análisis de qué no está funcionando ahí para ver si puedo cambiarlo. Si es algo temporal y no puedo cambiarlo,
pero tengo que asumir que tiene que ser así durante un tiempo, y cómo puedo llegar en algún momento a modificarlo o adaptarme a una nueva realidad y ser feliz en esa nueva realidad. Hay veces que hay elementos en tu vida que no se pueden cambiar por circunstancias X, porque las vidas son muy complicadas, las circunstancias son muy complicadas, pero entonces, ¿dónde encuentro ese hueco de felicidad? Si no es aquí, ¿dónde lo encuentro, no? Y mi madre, que trabajó en una fábrica, ya lo he dicho, en una línea, mirando rodamientos de coches, que puede ser la cosa menos creativa que existe en el mundo, ¿verdad? Es muy monótona. Iba feliz al trabajo todos los días. Pero iba feliz porque se llevaba muy bien con sus compañeros de trabajo. Porque salía del trabajo y tenía tiempo para hacer sus hobbies, para alimentarse intelectualmente de cosas, y luego, dentro de la fábrica donde trabajaba, ha encontrado amigos con los que ha tenido experiencias fuera de la fábrica que le han aportado esa felicidad de vida. Y cambia mucho, las generaciones cambiamos mucho, la forma de qué es el concepto de la felicidad cambia mucho, ¿verdad? Pero creo que hay también que hacer un análisis y tener ese pensamiento más profundo de que hay veces que hay elementos que no nos generan felicidad per se. Yo me imagino que estar delante de rodamientos todo el día no te genera en sí mismo una felicidad, pero el contexto sí te la genera. Y entonces ser lo suficientemente inteligente como para decir, ¿esto qué me permite? Me permite comer, me permite viajar, me permite conocer fuera mundo, pero también personas dentro y personas fuera. Para mí eso también forma parte de la felicidad. Tener tiempo, y tener un tiempo de calidad, que no todo el mundo tiene. Hay gente que no tiene tiempo. Muchas personas no tienen tiempo. Y eso creo que es uno de los peores elementos cuando tú estás intentando buscar la felicidad. Y cuando lees libros de personas, hay varios libros de estos, por aquí habrá uno, de gente que ha estado muy cercana a mucha gente en su lecho de muerte. Muchos de los arrepentimientos es no haber tenido más tiempo para disfrutarme a familiares, amigos, hijos. Sí. Eso se repite muchísimo, muchísimo. Y no es haber tenido más dinero, no es haber trabajado más, es no haber tenido el suficiente tiempo y tiempo de calidad para estar con mis seres queridos. Claro. No, totalmente. De acuerdo, es lo que tú decías, tiempo. Da para otro gran episodio, yo sé, y ahí podemos meter el año que viene, el tema. El año que viene vuelvo. Por favor, y ahí podemos poner el tema también de tiempo. Tienes un puesto directivo en una gran tecnológica Google, ¿cómo haces para equilibrar eso con ser madre, con ser amiga, con ser para tener una relación, etcétera? Ya no voy a preguntar porque si no, no salimos de estas. Gracias, nos tomamos un café y te vienes a Google y te lo explico. Por favor. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.